Ha sido criterio de esta Cámara, como durante todo el año, de que si a los 30 minutos de tolerancia que nos otorga el reglamento no se encuentra el quórum presente, queda levantada la sesión, si es que se cumplen los 30 minutos. Así que, llegado 12:31, con todo respeto, vamos a hacer cumplir siempre el reglamento para que no haya dudas bajo ningún punto de vista y en ningún caso, sea a favor o sea en contra. Al estar cambiando el mundo, lo que se iba a demandar era básicamente un cambio de las formas de instrucción de los jóvenes, es decir, cómo los preparamos para adelante. Y de ahí me surgió la inquietud para ver a ver cómo estábamos y qué cambios se estarían demandando, serían necesarios implementar. Educación y política, ¿son compatibles? Hoy les presentamos Sarmiento al pedo. Porque básicamente Sarmiento, ícono de la educación en la Argentina, la verdad es que viendo los resultados consideramos que Sarmiento pasó y marcó una diferencia en la educación argentina y de hecho mundial al pedo. Y arranco con esta pregunta: ¿educación y política son compatibles? Porque es claro que a los políticos les ha servido, fíjense qué bien les ha ido económicamente, han enriquecidose. Y precisamente diciendo burradas, válgame la redundancia, enriqueciéndose a costa de la mayoría que sumisa hasta hace poco toleraba y puteaba por lo bajo, pero sin ningún accionar. Los políticos ya sabemos que están educados, es más, de hecho la mayoría son abogados, es la carrera o la segunda carrera más común entre quienes se dedican a la política. Pero ¿de qué les sirvió? Mejor dicho, ¿a quién les sirvió esa educación? ¿A los políticos mismos o a la gente a la que se supone representan? Y de quienes de hecho se aprovechan. Entonces, ¿la educación debiera ser para todos o debiéramos particularizar en educación para los políticos? Porque son los políticos quienes han romantizado la ignorancia, algo que no se había visto nunca en la historia. Y esto va más allá de los políticos de hecho. Hablamos de los docentes, de los sindicatos. De hecho, la segunda profesión más difundida en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, es decir, en los diputados de la Nación, está relacionada con la educación. Inclusive, quien dijo llamarse presidente en algún momento, nuestro guitarrista favorito, Alberto Fernández, es profesor de Derecho. Considero que el tema de la semana, de hecho, es Ficha Limpia. El proyecto de Ficha Limpia que cayó, como lo denominaron muchos medios, por no decir todos. Y se habla por los medios de comunicación precisamente que la culpa es de un diputado de la Libertad Avanza, de un diputado del PRO. Pero nadie habla de los 99 diputados de Unión por la Patria. Sinceramente da bronca lo poco que disimulan su desinterés para con el pueblo. Tanto les cuesta apoyar el culo en la banca si para eso fueron electos. Si quieren impunidad y fueros está estupendo, después lo discutimos. Pero por lo menos esfuércense por dar el debate, por estorbar mínimamente, si es lo único para lo que sirven y ni siquiera se dignan a ello. Entonces debemos preguntarnos, ¿es mala fe o es ignorancia? Porque con este claro ejemplo de la caída del proyecto de Ficha Limpia, están gritando a viva voz: ¡aguante la corrupción, carajo! Y demuestra que Sarmiento y su paso relevante por la historia argentina fue el pedo. Porque la impunidad es menester para que ellos sigan vivos. Por esto me parece importantísimo, y acá es donde le delego a usted una tarea fundamental. Y es que mientras estén todos libres y con la guita afanada de los contribuyentes, corrupción debe escribirse con K. Aunque espere, los argentinos en general no podemos cantar victoria, no nos podemos librar de culpa, imagínese. Necesitamos una ley para no votar chorros. Chorros como en Bariloche, como en Río Negro, imagínese. La gobernadora, la ex gobernadora mejor dicho, la peor gobernadora de la historia de la provincia de Río Negro, Alavera Carreras, reapareció para hablar de educación. Dijo, de hecho, tengo las declaraciones aquí, aseguró que Río Negro necesita una reforma educativa, lo que nos lleva a lo que mencionamos la semana pasada, lo cual invitamos a ver el programa de la semana pasada, Cinismo de Profesión, donde el gobierno de la provincia actual de Alberto Beretilnec lanzó una encuesta sondeo simplemente para quedar bien con la ciudadanía, seamos realistas. Aunque amagan con que van a traer una reforma educativa, cosa que, seamos realistas señores, eso no va a suceder. Y volviendo a Alavera Carreras, es impresionante lo cara dura, diría yo, ¿no?
Porque la realidad es que Aravena se ha ganado el descontento, el odio en algunos casos, de la ciudadanía en su conjunto, del sindicato, de su partido, de quien fue su gabinete, del poder legislativo, de la ciudadanía. Y ella, siendo del ámbito docente o llamándose docente, se ganó el odio de los docentes mismos. Y ahora en el sector privado, también en el sector privado, imagínense, un Alberto Fernández de la provincia de Río Negro cualquiera, básicamente. Si vamos a hablar de temas actuales, creo que también el tema de la semana en la ciudad de San Carlos de Bariloche en relación a la política fue la renuncia, o mejor dicho, la casi renuncia de Tomás Arcigoña y la asunción de la casi concejal Jazmín Benini, quien de hecho, a ver, en relación a lo que respecta al concejal o ex concejal, ya no sé ni cómo llamarlo, Arcigoña, a quien invitamos públicamente a dar declaración, renunció y desrenunció sin pasar por la administración. O sea, va a pasar a la historia de San Carlos de Bariloche el concejal o ex concejal Tomás Arcigoña. Pasará a la historia como desrenunciante. Y nos preguntamos, toda esta situación que no voy a explicar porque ya la conocemos, la situación de la casi asunción de Jazmín Benini, la casi renuncia de Tomás Arcigoña. A ver, yo me pregunto, si Tomás Arcigoña renunció por un problema de salud y a la semana o a las 2 semanas se arrepintió de su renuncia, se rectificó, cuando el presidente del consejo ya había leído en una comisión legislativa la renuncia pública del concejal Tomás Arcigoña, cosa que de hecho ni siquiera estaba en el temario de la comisión legislativa, para que en la sesión se arrepienta su renuncia. Yo me pregunto, ¿el municipio, la política, modificó la salud del concejal para que de la nada se sienta bien y pueda continuar? Y vamos a hablar con la información que ya tenemos, de hecho. Vamos a hablar en este caso, digamos, de las formas, de los modos de tratar esta situación, ¿no? En tal caso debemos hablar también con el concejal, presidente del Consejo Deliberante, José del Río, que invitamos públicamente también a dar declaración, por supuesto. ¿Por qué le pidió la renuncia por adelantado? Eso es lo que nos preguntamos, cosa que ni siquiera le correspondía a él. Cosa de que, bueno, cualquier cosa, si no nos servís, te echamos y listo. Que si, bueno, estamos hablando de una cuestión del Poder Ejecutivo, vaya y pase. El intendente le puede pedir la renuncia adelantada a todos sus ministros, a sus secretarios, a su gabinete. Pero en un cargo electo, en un cargo que es precisamente electoral, que a quien lo elige la gente, a los representantes de la gente, que bueno, después vamos a hablar si los representan o no, ese es tema aparte, por supuesto, pero bueno. Entonces, no es de esta manera. La Junta Electoral debía pedirle la renuncia a la casi concejal Jazmín Benini a la hora de asumir, no el presidente José del Río. Entonces nos preguntamos, este es un caso, bueno, que ya estamos conociendo todos básicamente porque fue difundido por todos los medios de comunicación, pero yo me pregunto ahora, en relación a esto de las renuncias anticipadas, a los modos, a las formas de trabajar en relación a la administración con la Junta Electoral, ¿cuántos serán los casos que no conocemos? ¿Cuántas Jazmín Benini se han quedado calladas en el municipio? Que la burocracia no nos oculte la corrupción. O si no, también, mejor dicho, que la burocracia no nos tope con las intrigas palaciegas. Si hablamos de palaciegas, hablamos de casta. ¿Tenemos una administración elegida por el pueblo o una corte de palacio? Y nos preguntamos, ¿son mafiosos? No, son políticos. Ahora Benini se suma a la lista de los funcionarios que abandonan su cargo declarando miedo por su integridad y la de su familia. Entonces, en caso de que pase algo a lo Nisman, ¿nos sorprendería? Y no, me pregunto ahora y me lo preguntaré en tal caso en su momento, ¿así se manejan? ¿Con aprietes? No nos olvidemos que Cortés viene del ámbito sindical. Y si así se manejan, si los criticás y te barren, lo podemos relacionar con el sindicato. Porque es exactamente lo que hizo el sindicato docente. ¿Con quién era? Con nosotros. No acostumbro a mencionarlo, pero realmente, señores, vamos a hablar sinceramente. Yo tengo 15 años, estoy transcurriendo el colegio secundario y me atrevo a decir la verdad. Pero así es también que incentivo a la juventud, a la ciudadanía toda a dar su verdad, a contar la verdadera realidad social y no la que nos quieren hacer creer.
Y por esto y mucho más, precisamente, es que te invito a suscribirte, a darle like, a difundir este programa. Porque apoyar al programa, en este caso, darle like, suscribirse, no implica que estés de acuerdo conmigo. Implica que tenés derecho y obligación a tener una mirada diferente a la mía. Y eso me parece importante. Porque lamentablemente estamos mal acostumbrados, o mejor dicho, no estamos acostumbrados a tener la libertad de expresión que nosotros estamos ofreciendo ahora. Y me atrevo a comentar, a recordar de hecho en este caso, que determinado cuerpo directivo de determinada escuela, de hecho, bueno, estamos hablando de la escuela Pi, que de hecho con aquel director de Pi y su vicedirector de Pi, porque Pi, y viendo que no podemos mencionar mucho porque les duele la verdad, les recuerdo que determinado cuerpo directivo del cual pueden hacer memoria en el programa ¿Quién mató a Sarmiento? Fíjense qué paradoja, no diría paradoja, sino diría esta línea editorial, válgame la redundancia, de ¿quién mató a Sarmiento? ¿Por qué lo mataron? Y ahora, peor aún, un Sarmiento al pedo, que para él de hecho sería peor que la muerte estar al pedo para Sarmiento. Y fíjense, ¿no? Esto también entra en relación al cambio cultural, a la famosa batalla cultural de la que tanto se habla, ¿no? Y si hablábamos de libertad de expresión, cosa que en mi colegio, en muchos colegios de Bariloche, según testimonios, no existe esa libertad de expresión, por eso es importante, y más allá del partidismo, voy a hacer la referencia, pero más allá del partidismo, de ser el brazo armado de, en este caso de la libertad de expresión. El arma, señores, es esto, es este celular, porque hoy tenemos esa libertad de expresión absoluta. Entonces invito a dar la opinión del barilochense, de la mayoría silenciosa que en contra de la minoría ruidosa que tanto hincha y tanto nos hincha. Demostremos que el sentido común existe y que los lobotomizados no son la mayoría. Y retomo con la línea editorial. Recordemos que determinado cuerpo directivo me extorsionó y a mi familia con aprietes varios. ¿Y todo bajo qué? Bajo la indicación mafiosa del sindicato docente. O mejor dicho, bajo la indicación del sindicato docente mafioso. ¿Se preguntan por qué? Por denunciar el adoctrinamiento. Por esto digo, les duele la verdad. ¿En serio creyeron que adoctrinar no tendría consecuencias? Y esto lo digo porque lo vi con mis propios ojos y por eso lo digo fehacientemente. Enseñar, que un docente enseñe en clase, dentro del aula, que los capitalistas jamás trabajarían en sus vidas y que el pueblo es el que mantiene a los malvados capitalistas. Frase textual de una docente. Diciendo también que la ley de educación esencial no debía ser aprobada porque era perjudicial, porque los docentes no podrían hacer paro, para que después, peor aún, obliguen a los estudiantes a trabajar sobre estos conceptos tal cual los menciono. Y me dicen que no es adoctrinamiento eso. No quiero generalizar en la relación del sindicato, porque a lo mejor es malinterpretado, ¿quién lo sabe? Yo hablo de los hechos, en este caso, de mi visión, de mi perspectiva, de mis vivencias. Pero hay una mayoría también dentro del sindicato que está haciendo ruido silencioso lo denominaría, porque estoy seguro que docentes con vocación hay, inclusive sindicalistas que tienen buena fe, que lamentablemente se vieron atrapados por el ámbito sindical, del cual después podemos hablar. Pero reitero, ¿están todos de acuerdo dentro del sindicato? ¿O se someten a una conducción? Sabemos que educación es la solución, pero la tristeza absoluta es que la quieren intervenir con partidismo, lavando cerebros, matando a Sarmiento y creando una sociedad lobotomizada. Todos temas que explayamos en editoriales anteriores que no pierden vigencia porque educación está en crisis hace 300 años y no con el gobierno actual, y esto se lo digo a algunos de manera directa. Entonces lo invito a ver programas anteriores, editoriales que no pierden vigencia como ¿Quién mató a Sarmiento? ¿Por qué mataron a Sarmiento? Lobotomizados, crisis, pero crisis con K, entre otros tantos. Y yo me pregunto con todo esto, ¿realmente quién maneja la educación? Yo creo que los docentes, más que nada los sindicatos, pero bueno, bajo los sindicatos con sus delegados docentes dentro de las aulas, por supuesto. Entonces, si hasta ahora la educación fue manejada por docentes, y no fue mal, y esto es objetivo, todo el mundo, inclusive hasta Arabella Carreras está de acuerdo con esto, ¿por qué le echan la culpa al gobierno? Quienes fingen demencia y completamente cínicos se ponen a bailar Lali Depósito en el centro cívico
mientras los chicos están sin clases y no le damos importancia a esto, a quienes se ven perjudicados, en serio, señores, son realmente cínicos y se merecen lo peor. Son malas personas. Porque lo mencioné varias veces, quienes los siguen son psiquiátricos, pero ellos son psicópatas. Hablemos en este caso ahora de la solución. Porque la realidad, seamos sinceros, el lema de Sarmiento caducó. Hoy, la solución es una de las tres que menciona el himno. Entonces dígame usted, ¿cuál cree que es la solución? ¿La espada, la pluma o la palabra? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué se opone el docente también a que se evalúen sus métodos didácticos? Porque tiene miedo a que descubran la verdad, y en tal caso, ¿cuál es la verdad que están ocultando? Sabemos que existen docentes con vocación, y quienes lo están escuchando este programa saben de quién estoy hablando. También saben de quién no estoy hablando. Educación es una porquería. ¿Educación es una porquería? Para mí sí, como lo acabo de afirmar. ¿Pero por qué? Porque está desfinanciada, porque está adoctrinada, porque está desindicalizada. Porque es un derecho. Estamos todos de acuerdo en que es un derecho, también es un servicio. Pero al fin y al cabo es un derecho, pero administrado por el sindicato. He ahí el problema. Porque lo vengo diciendo hace un montón. Mi crítica por lo menos es sistemática. Porque hoy hay una educación que, según dicen, prepara a los ciudadanos del mundo. Cosa que hoy claramente no es así. Y esto, reitero, están todos de acuerdo con esto. Un paso a favor tenemos, como lo plantea Hugo Cejas. Ya todos los políticos están de acuerdo en que hay un problema en educación. Eso es clarísimo y es inobjetable. Porque hoy la educación forma, educa o solo te da información, le da información al alumno. Porque para el mundo real hay otras materias más allá que historia. Reitero, es lo que plantea esta crítica sistemática, o de hecho, mejor dicho, más allá de la crítica, está planteando una solución. En el programa que lleva, de hecho, precisamente Cejas, que ahora vamos a explayar un poco sus siglas, y por supuesto, ahora dentro de un rato ya llega Hugo Cejas, así que los invitamos a quedarse a la entrevista a Hugo Cejas para explayar sobre este proyecto. Pero bueno, continúo con el editorial y continuamos charlando. Aún así hay gente que considera que es el docente el más golpeado en esta situación. ¿No creen que es el alumno, acaso? Peor aún, hay quienes creen que el problema es el financiamiento o el desfinanciamiento. ¡No! Para educar no se necesita plata, presupuesto, políticos, ni un carajo. Se precisa una docente con vocación y buena voluntad. Enseñar de nuevo lo básico y ahora también lo funcional. La educación financiera, la educación técnica, la educación cívica. Se necesita aprender a entender el mundo real, con ejemplos reales y en lo posible con acciones reales. Que es de hecho lo que plantea Hugo Cejas en su proyecto, Mi Primer Trabajo. Trabajando no a favor del sindicato, no a favor del Estado, no a favor del docente ni siquiera. Ni siquiera a favor de la educación en general diría, pero sino a favor del alumno en particular. Incentivándolo a la cultura del esfuerzo, al esforzarse a buscar sus propias herramientas, como de hecho es en la vida real, a la autogestión, planteando atención y su satisfacción y singularidad, a la educación compartida, a compartir intereses con alguien, a trabajar juntos, a integrar actores al juego, a estar abocados o dedicados a algo, un proyecto que ellos mismos van a elegir, cosa que explayará el mismo Hugo Cejas de boca propia dentro de un rato. Ya esperen un segundo que ya llega Hugo Cejas en nada. A ser reconocidos y a ser valorados, a la difusión de estos proyectos, a lo cual obviamente nos encargaremos, cumpliendo su palabra, la palabra de Hugo Cejas. Porque ¿qué significa el proyecto Cejas? Significa compartir educación juntos, abocados, de manera satisfactoria y singular, porque cada uno de los estudiantes es cada uno de los futuros de este mundo. ¿Y por qué nadie se centró en esta solución antes? No es por desprestigiar a Cejas, para nada, al contrario, lo aplaudimos de pie, sino por pensar en el sentido de que poca es la gente que realmente se sienta en su oficina, en su escritorio, a pensar en que, loco, educación es la solución y educación es lo que está funcionando mal. No el financiamiento, no el Estado, no la sociedad. Porque la educación es la base de cualquier sociedad. Y como planteaba Sarmiento, que ahora está al pedo, la educación se ve reflejada en los humildes bancos de escuela. Porque todo está escrito en los humildes bancos de escuela.
Entonces, a la luz de todos estos resultados, ¿usted está de acuerdo con la educación actual y su manejo? Y si no es así, le pregunto, Sarmiento, ¿estuvo al pedo? Ya llega Hugo Cejas, quédense para ver entrevistas, conocer precisamente el punto de vista respecto a educación, al proyecto Cejas, que ya lo tenemos acá, un montón de temas para tratar. Señores, bienvenidos al Temprano.